Estamos en la segunda sesión de nuestra serie, el bautismo en el Espíritu Santo. La semana pasada vimos la primera parte que se tituló La promesa del Padre. Hoy veremos la segunda parte que la he titulado El bautismo en el Espíritu Santo, como una experiencia posterior y distinta a la salvación. Así que hoy vamos a ver la segunda parte. La semana pasada, solamente a modo de repaso, quiero resaltar los 3 puntos importantes del tema de la semana pasada. Si usted quiere ver esta prédica, está en mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz. De paso, se suscribe y le da clic a la campanita para que reciba notificaciones. Ya superé la barrera de los 300 suscritos, así que ya vamos avanzando. Entonces, allá está la primera parte, ¿ok? Ahí está la primera parte. A modo de repaso, los 3 principales puntos de la semana pasada son: número 1, ¿qué es la promesa del Padre? ¿Qué es la promesa del Padre? Número 2, ¿para quién es la promesa del Padre? Y número 3, es quién cumple la promesa del Padre, ¿ok? Vimos el tema en las células también. Ahí está también el tema en mi canal de YouTube. Están las hojas también ahí en las redes sociales. Bueno, tenemos ahí para alimentarnos de sobra, hermanos. ¿Qué es la promesa del Padre? Específicamente hablando, la promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Joel 2:28, ¿verdad? Profetizó muchos años antes de Cristo que en los últimos días el Señor derramaría su Espíritu sobre toda carne. Algo nunca visto en la tierra antes de la venida de Cristo. Nunca el Espíritu Santo se había derramado en la antigüedad. Solamente venía sobre ciertos reyes, sobre ciertos profetas, de manera esporádica y temporal. Pero nunca se había derramado sobre toda carne. Así que esa es la promesa del Padre. La promesa del Padre no es que el Espíritu Santo iba a venir a morar en los creyentes. Esa no es la promesa del Padre. La promesa del Padre es que el Espíritu Santo es derramado. Somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo que no es la promesa del Padre que el Espíritu Santo esté en nosotros? Porque hoy vamos a aprender que hay una diferencia entre la conversión, la salvación, la regeneración o el nuevo nacimiento. Hay una diferencia con la promesa del Padre, con el bautismo en el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender esta diferencia. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Entonces, la promesa del Padre no es. ¿Por qué digo que no es? Porque en Juan 20:22 los discípulos reciben al Espíritu Santo. Esa es la salvación. Jesús se les apareció después de haber resucitado, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Allá nacieron de nuevo ellos, allá fueron regenerados, allá el Espíritu Santo pasó de estar con ellos a estar en ellos. Pero después de ese evento, Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Esperen y Jesús, si la promesa del Padre es que el Espíritu Santo esté en los creyentes, pues ellos ya habían recibido. Anteriormente a este momento, ellos ya habían recibido al Espíritu en ellos. Por lo tanto, la promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes. Y Jesús les es claro: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y luego Él nos dice cuál es esa promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados
en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por lo tanto, estamos en el repaso, ¿verdad? Primer punto, ¿cuál es la promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Eso lo vimos la semana pasada. Segundo punto de la prédica pasada, ¿para quién es la promesa del Padre? Joel 2:28 dice que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. ¿Qué es toda carne? Pues todos los hombres, ¿no? Inconcebible para la mente hebrea, para la mente judía del primer siglo, porque para ellos, solamente para ellos, eran las promesas y el pacto. Entonces, para un gentil, nosotros somos gentiles porque no somos hebreos, para que un gentil reciba las promesas, entra al pacto, primero tenía que hacerse judío, lo que se llama un prosélito. Entonces yo tendría, para ser merecedor del pacto, de las promesas del pacto, tenía que convertirme en judío, en hebreo, y luego tenía que convertirme en cristiano, que esa es una corrección que vemos que hacen en el libro de los Hechos. Porque los judíos, cuando predicaron en el primer siglo, le decían a los gentiles: no, primero tienes que serte judío y luego te haces cristiano. Primero te circuncidamos y luego te bautizamos. Pero era inconcebible para ellos que el Espíritu Santo se derramase primero sobre todos los judíos. Inconcebible. Porque el Espíritu Santo solo vendría sobre ciertas personas santas, muy santas. Mucho menos que se derramase sobre el mundo entero. Entonces, ¿para quién es la promesa del Padre? La promesa del Padre, si entendemos mal Joel 2:28, vamos a pensar que la promesa del Padre es para todo el mundo. No, no es para todo el mundo. La lógica de Joel 2:28, que dice que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, es la siguiente: puesto que Cristo ya pagó el pecado y puesto que todos los seres humanos pueden ser salvos, por ende el Espíritu Santo se puede derramar sobre toda carne. No es que se derrame directamente sobre la gente, no, uno tiene que primero ser creyente en Cristo. Hechos 2:38 y 39, porque para vosotros es la promesa, y para sus hijos, y para los que están lejos, y para todos cuantos nuestro Dios llamare. O sea que la promesa del Padre es para los creyentes. ¿Usted es creyente en Cristo? Es para usted. Antes de que usted sea creyente en Cristo, la promesa no era para usted. El evangelio, el mensaje de arrepentimiento era para usted. Pero al no creyente, Dios no le pide santificación. Al no creyente, Dios no le pide que ore, que profetice, que ayune. Al no creyente, lo único que le pide Dios es que se arrepienta y crea en Jesucristo. Pero una vez salvados, la promesa del Padre es para nosotros. Entonces, ¿qué es la promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo, número 1. Número 2, ¿para quién es la promesa del Padre? Para nosotros, los creyentes, para la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo es una promesa no para el mundo, para la iglesia, para nosotros. Amén. ¿Quién cumple o quién cumplió la promesa del Padre? Cristo Jesús. En Mateo 3:11, ¿se acuerda cuando Juan el Bautista habla de Cristo? Y dice: yo ciertamente les bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene otro que es mayor que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿quién es el que cumple la promesa del Padre? Jesucristo. Jesucristo. También dice el libro de los Hechos que
Cristo, exaltado por la diestra de Dios, me parece que es Hechos 2:38, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, Él, Cristo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea que es Cristo quien cumple la promesa del Padre. La lógica es la siguiente: Cristo bautiza en el Espíritu Santo. Nosotros los líderes bautizamos en agua. Hoy vamos a tener bautizos al final. Nosotros vamos a bautizar. Si alguien no se ha bautizado, hoy tiene la oportunidad de bautizarse. Nosotros bautizamos en agua, pero Cristo bautiza en el Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario tener a Cristo, ¿verdad? Para que teniendo a Cristo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes al bautizador del Espíritu Santo. Cristo es el que bautiza en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautizo en el Espíritu Santo es la promesa del Padre, y la promesa del Padre es para los creyentes que han nacido de nuevo. ¿Ok? Por lo tanto, hoy vamos a aprender que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior, diferente y subsecuente a la conversión. Tenemos la conversión en algún momento dado de nuestra vida. Pudiera suceder en ese momento el bautismo en el Espíritu Santo también. Pero tenemos el bautismo en el Espíritu Santo en otro momento de nuestra vida. Los antiguos metodistas del siglo XVIII, John Wesley, Carlos Wesley, todos ellos hablaban de una segunda obra de gracia. Así le llamaban la segunda obra de gracia o la segunda bendición. Un mensaje que fue muy criticado, incluso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy este mensaje es criticado. ¿Por qué? Porque pareciera que estamos diciendo, pareciera que estamos enseñando que no fue suficiente la conversión, que no fue suficiente la salvación, que no fue suficiente recibir al Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Eso parece que estamos diciendo. Parece que estamos diciendo, como Cristo no fue suficiente, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Pero no es lo que está enseñando la palabra de Dios, ni lo que enseña el movimiento pentecostal. No es eso. La conversión, cuando nosotros recibimos a Cristo, la conversión, el nuevo nacimiento, la regeneración, es suficiente para la salvación del alma. O sea que un creyente convertido, nacido de nuevo, regenerado, no es menos hijo de Dios que un creyente bautizado con el Espíritu Santo. O sea que la conversión, la regeneración y el nuevo nacimiento, que son sinónimos, es suficiente para la salvación, pero no es suficiente para el servicio a Dios, o para la santidad, o para ser testigos de Cristo. ¿No le parece un poco presuntuoso decir esto? Pastor, ¿en serio estás diciendo esto? ¿Que la conversión es suficiente para la salvación, pero no es suficiente para el servicio? ¿Me estás diciendo que están menos capacitados aquellos creyentes que solo han recibido a Cristo y no tienen el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Eso estás diciendo? Sí, eso estoy diciendo. Y no solamente lo digo yo, lo dice Cristo.
Porque nuevamente regreso a Juan 20:22, si quieres ponerlo en pantalla. En Juan 20:22, los discípulos reciben al Espíritu Santo, ¿verdad? Los discípulos no eran nacidos de nuevo en todo el periodo en que estaban con Cristo. No eran regenerados, no eran convertidos. Porque ellos cohabitan con Cristo dentro del antiguo pacto. ¿Cuál es la línea que divide el antiguo pacto y el nuevo pacto? Hay que entenderlo. El antiguo pacto de la ley, las ceremonias mosaicas, el sacerdocio levítico, y el nuevo pacto de la iglesia con Cristo. No hay una línea que se cruza de un punto a otro. Es un periodo de 50 días, que es el periodo de transición, que comprende la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, la resurrección del Señor, la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo 50 días después de la cruz. Por eso de ahí viene la palabra Pentecostés. Pente, 50, penta, 50. La fiesta de las semanas, la fiesta de las semillas, de las primicias, la fiesta de los 50 días, 7 semanas, 7 por 7, 49, más un día, 50. Era el cálculo que había que hacer para sacar la fiesta desde la Pascua, que es el mismo tiempo que pasó desde la Pascua cuando estaban en Egipto hasta la entrega de la ley en el Sinaí, 50 días. La noche que salen de Egipto, esa es la Pascua. 50 días después están enfrente del monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. 50 días. Entonces no hay una línea que digas, bueno, la cruz de Cristo terminó con el nuevo pacto e inauguró el nuevo pacto. Bueno, es parte. No es solamente eso. Es la cruz, es la resurrección, es la ascensión y es la venida del Espíritu Santo. Un periodo de 50 días marca la línea entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces los discípulos, hermanos, ellos vivieron en el antiguo pacto. Jesús predicó en el antiguo pacto. Aunque los libros de los evangelios aparecen en el Nuevo Testamento, realmente antes de la cruz se está viviendo en el antiguo pacto. Ellos no eran nacidos de nuevo, como nosotros. Ellos no eran regenerados, como nosotros. El Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Así que en Juan 20:22, Jesús se les aparece ya resucitado, Cristo, después de la cruz, y entonces sopla y les dice, reciban al Espíritu Santo. Ellos en ese momento, el Espíritu Santo pasa de estar con ellos a estar en ellos, como pasó con nosotros el día que aceptamos a Cristo. Ahora ellos nacen de nuevo, son regenerados espiritualmente, son salvados, sus nombres quedan registrados en el libro de la vida y son convertidos. Pero no tienen todavía el bautismo en el Espíritu Santo. No están capacitados para el servicio eficaz. Todavía son temerosos, todavía se andan escondiendo, todavía tienen miedo, todavía no saben qué hacer. Por eso yo les digo que la regeneración, el nuevo nacimiento, la conversión es suficiente para la salvación, pero no es suficiente para el servicio. Porque si fuese suficiente para el servicio, Jesús no les hubiese dicho después de este pasaje, en Hechos 1, versos 4 y 5, Jesús no les hubiese dicho, esperen la promesa del Padre.
vayan a Jerusalén, no hagan nada, no se me pongan a predicar ahorita, no se me pongan a plantar iglesias ahorita, no estén pensando cómo le van a mover en el reino de Dios. Esperen, ¿qué cosa? La promesa del Padre. Y cuando reciban la promesa del Padre, ya ustedes ya van a saber qué hacer. Tan es así, hermanos, que ellos, cuando termina de Jesús decir estas cosas y ellos ven que Jesús es alzado, ellos se van a Jerusalén. Ellos no tienen una vida con poder. Ellos no tienen revelación. Ellos no tienen comunión profunda con el Espíritu Santo. Tan es así que para decidir al 12º apóstol, ¿qué es lo que hacen? ¡Ting! ¿No? Águila o sol. Echan suertes. Están en el formato antiguo todavía. Y escogen a un tal Matías, ¿no? Que nunca sabemos quién fue, ni de dónde salió, ni dónde quedó ese Matías, ¿no? Porque lo hicieron ellos en su carne. Con su metodología humana, carnal, tradicional. Y vemos una marcadísima diferencia antes y después del bautismo en el Espíritu Santo, la promesa del Padre. A tal grado que el apóstol Pedro sanaba con su sombra. Al apóstol Pablo le llevaban trapitos y él tocaba los trapitos y llevaban los trapitos a los enfermos y lo tiraban y ¡pum! Se sanaba. En el momento que caía el trapito sobre el enfermo, se levantaba. O sea que hay una enorme diferencia entre ser un creyente salvado, convertido, pero no tener el bautismo en el Espíritu Santo. Una gran diferencia. Por eso podemos definir 3 etapas en la vida de un ser humano. La primera etapa sería que somos hombres naturales perdidos. El hombre natural anda en el mundo del razonamiento, en el mundo de las emociones, en el mundo de las conjeturas. Tenemos razonamientos de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra educación, a nuestra formación, es como tomamos decisiones. Pero cuando estamos perdidos sin Cristo, somos muy relativistas. Decidimos lo que nos conviene nada más. Pero luego llegamos a los pies de Cristo. Acá el Espíritu Santo está con nosotros. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo y recibimos a Cristo, somos evangelizados. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Ya no está con, ahora está en. Como ellos en Juan 20:22. Al estar el Espíritu Santo en nosotros, nacemos de nuevo. Somos regenerados. Somos salvados. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros, pero todavía estamos en el ámbito racional. Somos hombres naturales redimidos. Hombre natural perdido antes de Cristo, hombre natural redimido después de Cristo. Como ellos antes de Pentecostés, que se fueron al aposento alto a esconderse. Bueno, según que iban a orar, pero se estaban escondiendo en realidad, porque tenían miedo de los romanos, de los judíos, y no podían testificar. Pero cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo sobre nuestra vida, podemos ver que hay una brecha de tiempo entre un evento y otro evento. Por eso los metodistas en el siglo XVIII le llamaron la segunda obra de gracia. La segunda bendición, decían ellos, y fueron criticados por las iglesias denominacionales históricas. Los criticaron presbiterianos, bautistas, luteranos, episcopales, moravos, puritanos. Los criticaron porque ellos decían,
¿cómo te atreves a decir que le faltó algo a la salvación? ¿Cómo te atreves a decir que la conversión es insuficiente? Entonces ellos predicaron, John Wesley empezó a predicar la segunda obra de gracia, la segunda bendición, la llenura del Espíritu Santo para santificación. ¿Cuál fue el contexto en que John Wesley desarrolló su ministerio? Él mismo dice en sus libros que la iglesia estaba llena de teología, pero al mismo tiempo estaba llena de pecadores. Y con la teología calvinista, que la salvación no se pierde y que ellos son escogidos desde antes de la fundación del mundo, etcétera, la predestinación, peor. Todos eran mundanotes, pecadores, y había más pecados escandalosos adentro de la iglesia que afuera de la iglesia. Y John Wesley dijo, eso no puede ser. No es lo que vemos en el libro de los Hechos. No es lo que vemos en el Nuevo Testamento. John Wesley experimenta el bautismo en el Espíritu Santo y él empieza a predicar de que no se puede ser santo si no recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Y esa brecha, esa distinción doctrinal nos separa de las denominaciones históricas. Hoy en día, todas las denominaciones reformadas, repito, bautistas, presbiterianos, calvinistas, etcétera, no creen que el bautismo en el Espíritu Santo sea una experiencia posterior, distinta y subsecuente a la salvación. Ellos creen, basándose en 1 Corintios 12:13, si puedes ponerlo en pantalla, que el bautismo en el Espíritu Santo sucede en la salvación, sucede en la conversión. Y entonces nos van a mostrar este versículo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si nosotros no hacemos una lectura correcta de este versículo y entendemos las conjugaciones de los verbos en el original griego, podríamos malinterpretar este versículo y pareciera que efectivamente está diciendo que el bautizo en el Espíritu Santo es algo que sucede en el momento de la conversión, en el momento de la salvación, lo cual es posible que suceda. Puede suceder, pero no necesariamente es así. La diferencia doctrinal que tenemos los pentecostales, porque nosotros tenemos esa línea doctrinal, el pentecostalismo es un movimiento que surgió del metodismo y heredó esta doctrina de la segunda obra de gracia o la segunda bendición, solamente que el pentecostalismo le agregó los dones del Espíritu Santo, no solamente para santidad es la segunda obra de gracia, sino también para testificar con poder. Entonces, el pentecostalismo empezó siendo un movimiento, hoy es una denominación, y nosotros no ponemos un letrero que diga Iglesia Pentecostal Fuente de Vida. ¿Por qué? Somos pentecostales, doctrinalmente hablando y litúrgicamente hablando, somos pentecostales. Si no, asómase ahorita al encuentro y va a ver lo que está pasando, ¿no? Va a ver Hechos 2 hecho realidad, ¿no? O sea, somos pentecostales, pero no nos acomoda usar el término porque hoy ya es una denominación definida. Pero a principios del siglo XX era muy común encontrar iglesia bautista pentecostal, iglesia presbiteriana pentecostal, porque en ese tiempo el pentecostalismo era un movimiento que entró a la iglesia. ¿Y cuál era la principal diferencia? Entender y saber
que el bautismo en el Espíritu Santo es una obra posterior, subsecuente y distinta de la conversión. Una segunda obra de gracia, como bien dijo Juan Wesley, una segunda bendición. Es la promesa del Padre, ¿a quién? A los creyentes. No sería una promesa si ya lo tenemos. Entonces, mire cómo Jesús en Hechos capítulo 1, no quiten este versículo. Mire cómo Jesús en Hechos capítulo 1 les da a entender eso. Ustedes ya son convertidos, ustedes ya son redimidos, ya son salvados, pero no tienen algo importante para el servicio, para el desarrollo de la iglesia. Y luego en el versículo 8, no lo pongas, yo lo voy a decir. En el versículo 8 de Hechos 1 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. Esa es la tercera dimensión. Con, en, sobre. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. El bautismo en el Espíritu Santo es para testificar y para impactar el mundo perdido. Para eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Usted no va a impactar al mundo perdido con teología. No va a impactar el mundo perdido con doctrina. Impactamos al mundo perdido cuando ellos ven la eficacia de la obra de Dios en nuestra vida. Entonces somos testigos con poder. Así que el bautizo es para testificar. Necesario. Entonces el mismo Cristo, de alguna manera, digamos, parafraseando, les da a entender que aunque ellos ya eran convertidos, como no tenían el bautismo en el Espíritu Santo, la promesa del Padre, no debían hacer nada, debían esperar. ¿Qué nos está diciendo Cristo? La conversión es suficiente para la salvación, pero no para el servicio. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Y esta enseñanza es una enseñanza que nos diferencia de las denominaciones históricas que actualmente hoy en día siguen sin reconocer el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia posterior, subsecuente y distinta de la salvación. Entonces ellos nos dan este versículo. Y yo he escuchado a grandes maestros pertenecientes a esta escuela, maestros reconocidos, que no son honestos cuando enseñan este versículo. Entonces ellos dicen, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Ya vieron? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Listo, fin del asunto. Pero no es la frase completa, ¿verdad? La frase completa es, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y si hacemos un análisis del contexto de 1 Corintios 12, nos daremos cuenta que está hablando del cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la cual todos formamos parte y somos miembros con distintas funciones unos de los otros. No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, está hablando de nuestra unión al cuerpo de Cristo. Bautizo significa inmersión, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo, unidos a un cuerpo. Eso lo podemos afirmar categóricamente con el respaldo de la palabra de Dios. Podemos afirmar que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nos convertimos, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero leer para ustedes otras versiones de este mismo versículo que lo explican un poquito mejor. A ver.
Nueva Versión Purificada dice, porque a la verdad, por un solo espíritu, fuimos sumergidos en un cuerpo. Tanto judíos como griegos, esclavos y libres, a todos se nos dio a beber un solo espíritu. La Biblia al día de 1979 dice, cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo, que es uno solo. Algunos son judíos, otros gentiles, otros esclavos y otros libres, pero el Espíritu Santo ha formado con nosotros un cuerpo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu, y todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Entonces, la Biblia no puede contradecirse, ¿verdad? ¿Puede haber contradicción en la Biblia? No, la Biblia no puede contradecirse. ¿Qué pasa cuando encontramos una aparente contradicción en la Biblia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este conflicto? Un argumento teológico nos dice que cuando encontramos una aparente contradicción en la Biblia, vamos a tomar los pasajes que sean más abundantes, porque por lo general el pasaje controversial es uno nada más, es un versículo, como en este caso, solo es un versículo. Por ejemplo, está el pasaje donde Jesús dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el no recuerdo si es en la tumba o en el infierno. Él está diciendo eso, ¿no? Entonces muchos toman ese versículo porque es diferente al tercer día, ¿verdad? Resucitar al tercer día es diferente de pasar 3 días y 3 noches. Porque entonces si tú dices, muere el Señor Jesús el viernes en la tarde, un día y una noche, sábado en la noche, otro día y otra noche, domingo en la noche, otro día y otra noche, lunes en la noche. Entonces el Señor resucitó martes porque dice que en la mañana. ¿Qué hacemos con esos versículos que tienen aparente? Bueno, tomamos los versículos más abundantes, que en este caso dice que Jesús resucitó al tercer día. Muere sábado, viernes en la tarde, sábado segundo día, domingo tercer día. Lo mismo sucede con esto. No hay contradicción. De hecho, ya le expliqué el sentido del versículo. No hay contradicción. No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, está hablando de nuestra unión con Cristo en el cuerpo de Cristo. Pero hay versículos que claramente nos dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior y subsecuente a la salvación. Por ejemplo, lo que ya les dije de los discípulos. Pero alguien podría argumentar y decir, bueno, eso no cuenta porque el Espíritu Santo no había venido. ¿Ok? Vamos a ver entonces el caso de los samaritanos. Hechos 8:14 al 17. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué pasó con los samaritanos. Fíjese, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Los samaritanos recibieron la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Sabemos que esta frase es un sinónimo del bautismo en el Espíritu Santo, porque los creyentes ya tenemos al Espíritu Santo. Todos los creyentes ya tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, pero no estamos bautizados todavía. Y entonces dice acá, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Eran creyentes? Sí, porque no bautizamos no creyentes, bautizamos creyentes.
El que se bautiza es porque ya nació de nuevo. El que se bautiza es porque ya creyó en Cristo. ¿Eran creyentes? Sí. ¿Estaban bautizados en agua? Sí. Pero sobre ninguno de ellos había venido el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Nuevamente acá se está usando una frase, un sinónimo. Recibir al Espíritu Santo es el sinónimo del bautismo en el Espíritu Santo. Porque no se recibe al Espíritu Santo cuando se le imponen las manos a una persona. Se recibe al Espíritu Santo en la conversión. Allá se recibe. Pero eso no es el bautismo en el Espíritu Santo. Y la manifestación externa, según la Biblia, es el hablar en otras lenguas. La llenura del Espíritu Santo va a manifestarse en el hablar en lenguas. Acá no dice que hablen en lenguas. En este pasaje específico no dice que hablan en lenguas, pero en el verso 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué vio Simón? ¿Qué vio Simón? Hubo algo externo, hubo algo físico, hubo algo evidente que Simón dijo: ah, mira, reciben al Espíritu Santo. Posiblemente fue el hablar en lenguas o el profetizar. Entonces aquí tenemos un ejemplo con los samaritanos de personas que se convirtieron, se bautizaron, pero no tenían la llenura del Espíritu Santo. Segundo caso, el mismo apóstol Pablo, Hechos 9:17, una página después. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿qué dijo? Hermano Saulo. ¿Por qué le llamó hermano? Ya era creyente. El apóstol Pablo se había convertido a Cristo 3 días antes, camino a Damasco. Y entonces el Espíritu Santo le revela a Ananías. Acá estamos viendo a un discípulo lleno del Espíritu Santo, todo lo que puede hacer. Le revela a Ananías el Señor que Pablo estaba orando. Ve a la calle fulano de tal, a la casa fulano. Ahí hay un hombre llamado Pablo, he aquí él ora. Ve a verlo. Pablo ya era creyente en Cristo. Y luego dice: el Señor Jesús que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya eres convertido, ya eres salvado, te llamo hermano, tenemos al mismo Padre, pero no eres lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Bautizado en agua. O sea que en el caso de Pablo, primero creyó, luego fue lleno del Espíritu Santo y luego fue bautizado en agua, que también puede suceder. El tercer caso lo vemos en Cornelio, 2 páginas más adelante, o una más bien, Hechos capítulo 10, dice que está Pedro predicando en la casa de Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre, nuevamente el término, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y estoy en Hechos 10:44. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Derramamiento. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Por qué se admiraron los que estaban con Pedro
¿Por qué se admiraron y se asombraron de que Dios también se derramara sobre los gentiles? Ellos no veían lo espiritual, no estaban viendo que el espíritu de ellos se hinchaba y se iluminaba. No, porque los veían, los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Esa es la evidencia externa de el bautismo en el Espíritu Santo. Este caso es especial porque acá vemos que la conversión y el bautismo en el Espíritu Santo suceden al mismo tiempo. Luego viene el bautizo en agua. Y el último caso, que me parece el más claro de todos, lo encontramos en el capítulo 19. Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos, estoy en el verso 1, estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vamos a detenernos acá. En primer lugar, estamos viendo que en Éfeso predicaba ¿quién? Apolos. Apolos era un discípulo de Cristo. Apolos era un gran predicador. Apolos, dice la Biblia, que era poderoso en su argumentación. Era un gran orador. El problema que tenía Apolos es que no tenía la revelación de la cruz de Cristo y de la venida del Espíritu Santo. La revelación de Apolos solamente llegaba hasta el bautismo de Juan. Hasta allá llegaba Apolos. Y entonces él era un gran predicador, pero él bautizaba solamente hasta el bautismo de Juan. Entonces, en el capítulo 18, el anterior a que estamos leyendo, una pareja, Priscila y Aquila, escuchan la predicación de Apolos. Y entonces ellos dicen: bueno, este hombre es tremendo, pero se queda corto, está incompleto. Dice la Biblia que terminando esta prédica, llaman a Apolos aparte y le exponen más claramente el camino de la salvación. No dice exactamente qué le dijeron, pero lo pusieron al tanto, ¿no? Lo pusieron al día. ¿Qué quiere decir esto? Que Apolos predicaba en esa región y era normal que la gente de esa región no tuviera la revelación completa, solo tenían hasta el bautismo de Juan. Entonces, en el capítulo 19, ellos llegan a Éfeso y encuentran en Éfeso a ciertos discípulos. Aquí no estamos hablando solamente de creyentes o de hermanos. Estamos hablando de discípulos, personas que ya estaban caminando con Cristo. Ya creían en Cristo. Y Pablo les hace una pregunta, que si nosotros creyésemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una obra que sucede en la conversión, no tendría ningún caso hacer esa pregunta. Porque Pablo les pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? No tiene caso hacer esa pregunta. Si el bautismo en el Espíritu Santo se recibe en la salvación, ¿para qué hacemos esa pregunta? Así que Pablo, al notar que estos discípulos estaban como que un poquito incompletos, les hace esta pregunta. Te hago la misma pregunta. ¿Has recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Con la evidencia de hablar en otras lenguas? Si la respuesta es no, hoy vamos a orar por ti para que empieces a prepararte. Para que empieces a preparar tu corazón, como sucedió con los creyentes de Cornelio. Los creyentes de Cornelio no dejaron que Pedro deje de predicar. Todavía estaba predicando Pedro y dice que cayó el Espíritu Santo. Imaginen el nivel
de ansiedad, de necesidad. Ellos estaban jalando la presencia de Dios. Estábamos hace 15 días en el tiempo de los bautizos. Y Emanuel, no recuerdo quién, luego de los bautizos me dice: pastor, estuve a punto de pararme y decirle: cállese, pastor, ya vamos a entrar a los bautizos. Ya estaba yo en mi silla. Por eso cuando usted dijo vamos a bautizar, yo fui el primero que me paré. Es la ansiedad. Ellos estaban así tan ansiosos. Y él me decía: yo le estuve a punto de decirle que ya que se calle, porque ya quiero meterme a las aguas, ¿no? Así pasó con Cornelio en Hechos capítulo 10. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. Así que ellos ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo, los creyentes de Éfeso. No sabemos si hay Espíritu Santo, dijeron ellos. Y luego dice Pablo en el verso 3: entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, esos discípulos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Fueron bautizados en agua. ¿Ok? Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Vemos claramente por el testimonio del libro de los Hechos que hay una brecha de tiempo entre aquellos que se convertían y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Algunos días en el caso de los samaritanos, 3 días en el caso del apóstol Pablo, al mismo tiempo en el caso de Cornelio y su casa, y acá no sabemos cuánto, pero un periodo considerable de tiempo. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Para nosotros es la promesa. ¿Qué pasa entonces en la salvación, pastor? ¿No recibimos nada en la salvación? No, la Biblia dice, y con este versículo terminamos. La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios 1:13. En Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, escuche, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es la salvación. ¿Qué sucede en la salvación? Soy sellado. ¿Cuánta tinta necesita un sello? Un poquito, ¿verdad? Soy sellado, soy marcado. ¿El Espíritu Santo está en mí? Claro que está en mí. Pero no soy bautizado. Y luego dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué sucede en la salvación? Somos regenerados, somos convertidos, somos redimidos, somos salvados, somos sellados, nacemos de nuevo. Pero no necesariamente somos bautizados. Necesitamos la segunda obra de gracia para una mayor comunión, para un poder en nuestra vida. Recibiréis poder, dijo Jesús, cuando haya venido no en, sino sobre vosotros. ¿Y qué significa sobre?
significa que hay una llenura tal que hay un rebosamiento y entonces está sobre. Es diferente el sobre del nuevo pacto a el sobre del antiguo pacto. El sobre del antiguo pacto era que el Espíritu Santo venía sobre las personas y luego se retiraba. Sobre un profeta, sobre Elías, y corría Elías más rápido que el rey. Sobre Sansón, y Sansón era más fuerte. Venía sobre y luego se retiraba. Es diferente el Espíritu Santo sobre el hombre en el antiguo pacto que sobre el hombre en el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto no viene el Espíritu Santo sobre, sino que desde adentro. Desde adentro. Juan 7, 37 y 38 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: el que cree en mí, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. No es: Padre, danos allá que caiga algo. De su interior fluirán ríos de agua viva. De su interior. Por eso el sobre del nuevo pacto es diferente al sobre del antiguo pacto. En el nuevo pacto el Espíritu Santo viene sobre mí por medio de rebosamiento, por medio de llenura. Y si pusiéramos 3 vasos acá, hubiese conseguido, pero no, bueno, si tuviésemos 3 vasos, uno dentro de otro, un vaso grande, luego un vaso medio y luego un vaso pequeño en medio, pudiéramos ver gráficamente cómo funciona. Porque el vaso de en medio representa nuestro espíritu, el segundo vaso nuestra alma y el tercer vaso nuestro cuerpo. Cuando el vaso del centro se llena y se rebosa, empieza a llenar el segundo vaso, que es el alma. Y ahí son tocadas nuestras emociones, son tocados nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestra racionalidad, nuestra personalidad es tocada. Por eso no reconocían al apóstol Pedro. Estos hombres predican de esta manera, son hombres vulgares, no son estudiados, son pescadores. Predican mejor que un erudito bíblico con unción, con poder, porque el Espíritu Santo ha impregnado no solamente su espíritu, su alma, su cuerpo. Por eso el rebosamiento del Espíritu Santo se manifiesta en un acto físico, que es el hablar en lenguas. Hay otras reacciones físicas que luego vamos a ver en otra sesión, 100% bíblicas, como caerse, como temblar, como llorar, como tener un éxtasis o como profetizar y hablar en lenguas. ¿Será que es para ese tiempo nada más, hermanos? Ya estamos en la época donde ya hay tecnología y ya no se necesita eso. Ya no se necesitan sanidades porque ya hay medicamentos. Antes no había medicamentos, no había hospitales y bueno, se necesitaban las sanidades, pero ahora ya no. Por supuesto que no, seríamos necios si creyéramos eso. Se necesita la unción y el poder del Espíritu Santo hoy, ayer, hoy y siempre. Porque sin el Espíritu Santo, hermanos, somos hojas secas llevadas por el viento. Aunque tengas 30 años en Cristo, no tenemos fuerza, no tenemos poder. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre